Hola profesor, en este video presentaremos dos temas, psicosis por duelo y crisis circunstanciales. Primero hablaremos sobre la psicosis por duelo. El duelo es una reacción emocional natural ante la pérdida de alguien importante como un familiar, pareja o amigo. Cada persona vive el duelo de manera diferente. Algunos sienten tristeza, enojo, culpa o incluso aislamiento. Como primero, ¿qué es la psicosis? La psicosis es un trastorno mental en que la persona pierde parcialmente el contacto con la realidad. Las personas con psicosis pueden ver cosas que no existen, escuchar voces, tener pensamientos extraños o falsos, creer cosas que no son reales. Síntomas principales de la psicosis: alucinaciones. Algunos ejemplos serían escuchar la voz de la persona fallecida, ver a la persona muerta, sentir que alguien los toca. Delirios. Algunos ejemplos: pensar que el fallecido sigue vivo, creer que la muerte fue causada por ellos, sentir que tienen mensajes especiales del fallecido. Otros puntos: pensamiento desorganizado. La persona puede hablar sin sentido o cambiar rápidamente de tema. Alteraciones emocionales, mucha tristeza, ansiedad extrema, miedo y desesperación. ¿Qué es el duelo? El duelo es el proceso emocional que ocurre después de una pérdida. No solamente ocurre por muerte, también puede ser por rupturas amorosas, pérdida de mascota, enfermedades, cambios fuertes en la vida. Las etapas del duelo. La primera sería negación. La persona no acepta la pérdida. La ira. Siente enojo hacia otros, hacia sí misma o hacia la vida. La negación. Piensa como si hubiera hecho algo diferente. La depresión. Tristeza profunda y vacío emocional. La aceptación. La persona comienza a adaptarse a la pérdida. Y aquí hay que recalcar algo muy importante. No todas las personas viven estas etapas igual ni en orden. Síntomas de la psicosis por duelo. Emocionales: tristeza intensa, llanto constante, desesperación y ansiedad extrema. Cognitivos: confusión, problemas de concentración, pensamientos irracionales. Psicóticos: escuchar al fallecido, verlo, hablar con él, creer que sigue presente físicamente. Los conductuales: aislarse, descuidar higiene o alimentación, el insomnio y comportamientos extraños. El impacto que tiene en la familia. La psicosis por duelo también afecta a quienes rodea a la persona. La familia puede sentir preocupación, confusión, miedo, impotencia. Muchas veces no saben cómo ayudar y pueden interpretar mal los síntomas. Por eso es importante la información y el apoyo psicológico. ¿Qué es la psicosis por duelo? La psicosis por duelo ocurre cuando el dolor emocional es tan intenso que provoca síntomas psicóticos. Pueden aparecer días después de la pérdida, semanas después o incluso meses después. Generalmente ocurre tras pérdidas muy traumáticas, inesperadas, violentas o emocionalmente significativas. Ahora vamos con causas de la psicosis por duelo. No existe una sola causa. Normalmente intervienen varios factores. Factores emocionales: dependencia emocional fuerte, dolor intenso, sentimiento de culpa. Los factores biológicos: estrés extremo, ansiedad y depresión previa. Factores biológicos: alteración del sueño, cansancio extremo, cambios químicos en el cerebro.
factores sociales, soledad, falta de apoyo familiar y aislamiento. Importancia de hablar del tema. Hablar sobre salud mental ayuda a romper estigmas, comprender mejor a las personas, detectar señales de alerta, buscar ayuda a tiempo. Muchas personas sufren en silencio por miedo a ser juzgadas. La psicosis por duelo nos demuestra cómo una pérdida emocional puede afectar profundamente la mente humana y por eso es importante brindar comprensión, apoyo y atención psicológica a quienes atraviesan un duelo complicado. Hola, mi nombre es Galilea y les hablaré del tema de la psicosis en las crisis circunstanciales, iniciando por entender que es un fenómeno reactivo y transitorio en el que una persona sin antecedentes psiquiátricos previos pierde temporalmente el contacto con la realidad como consecuencia directa, ya sea de un evento estresante o demasiado traumático de una magnitud extrema, como un desastre natural, puede ser un terremoto, inundación, huracán, un accidente grave o en este caso una violencia que puede ser secuestro o violación o otro tipo de delito. Puede ser también una pérdida o un aborto espontáneo. De igual forma, puede ser una situación de peligro inminente para la vida de la propia persona o de otras personas. Seguidamente, a diferencia de los trastornos psicóticos crónicos como la esquizofrenia o el trastorno delirante persistente, esta psicosis tiene un inicio claramente delimitado en el tiempo respecto al desencadenante, que pueden ser horas o pocos días después, con una duración limitada que pues rara vez supera las 4 semanas y una resolución completa una vez que cesa la exposición al factor estresante o se implementan medidas de apoyo psicosocial o en algunos casos puede ser tratamiento farmacológico o pues en esta ocasión un tratamiento médico que puede ser mínimo también dependiendo de la situación o ahora sí que de los síntomas que la persona está sintiendo en el momento. También clínicamente está comprobado que se manifiesta con síntomas como delirios, que son creencias falsas e inamovibles que contradicen la realidad. Es decir, que el familiar fallecido envía mensajes, no sé, cifrados a través de la televisión, que el temblor de la tierra fue un castigo divino dirigido personalmente o que los rescatistas son en realidad verdugos pues disfrazados o cualquier tipo de alucinación puede ser en este caso. Esto generalmente puede ser de forma auditiva, aunque también pueden ser pues visuales o táctiles o olfativas, ¿no? Por ejemplo, como oler algo quemado, de o sentir insectos en la piel tras una explosión, algún pensamiento desorganizado que es salto de ideas sin conexión, lógica, o de igual forma pueden ser respuestas desorganizadas, pueden deambular sin rumbo fijo o inmovilidad en este caso, que puede ser de una forma caótica, de igual manera puede ser un autoabandono o de igual forma puede ser una agresividad impulsiva o actos basados en el contenido delirante. Es crucial diferenciar este cuadro de otras reacciones, que puede ser también el estrés, como el trastorno de pánico, en donde hay miedo intenso, pero sin pérdida del juicio de la realidad. En este caso, la persona sabe que está teniendo un ataque y puede pedir ayuda. También tenemos el trastorno por estrés agudo o postraumático, como muchos lo conocemos, donde la persona predomina la reexperimentación y la evitación, o sea, no son síntomas psicóticos, pero sí tienen parte de relación. O también tenemos el trastorno disociativo, donde la alteración es de la memoria o más bien de la identidad, o en este caso también podría ser la percepción del entorno, pero sin delirios, es decir, la persona está muy consciente de la realidad y sabe lo que está sucediendo. En esta parte del trastorno disociativo, también conocido como trastorno disociativo de la identidad, la persona puede tener un tipo alter, es decir, otra personalidad, o en este caso un claro ejemplo como la película de Fragmentado, donde nos muestra claramente este tipo de trastorno que no solamente existe en la película o como se ha mostrado, sino también existe en la vida real. Es uno de los trastornos más peligrosos que también pueden provocarse ante alguna circunstancia
que puede provocar, en este caso, lo que es una crisis circunstancial, y también se puede conllevar a cabo lo que es la psicosis, lo que puede terminar desarrollando este trastorno, como bien lo he mencionado anteriormente, que es el trastorno disociativo de la identidad. En cuanto al abordaje inmediato, los primeros auxilios que se le puede dar a esta persona, se recomienda que primeramente se debe de mantener lo que es la calma, porque debemos de asegurar lo que es la seguridad física de la persona y de quienes la están rodeando. Es reducir el máximo de estímulos sensoriales, que puede ser la luz, el ruido y otro tipo de cosas más. No se debe de controlar ni discutir el contenido delirante de la persona, porque eso puede aumentar lo que es la angustia y la desconfianza, así que tampoco podemos reforzarlo activamente. Por eso, en lugar de ello, se debe de validar lo que es la emoción subyacente con frases como que veo que estás muy asustado, estás a salvo, vas a estar bien, voy a quedarme contigo, voy a ayudarte. Y se debe de garantizar lo que es la hidratación, el descanso y, si es posible, también un contacto con una persona de confianza o red de apoyo que le pueda brindar seguridad a la persona, y en este caso podamos ayudarla, porque si no hacemos este tipo de auxilios psicológicos, que son los primeros que se deben de brindar a la persona que está viviendo este tipo de crisis, eh, son fundamentales, porque si no lo hacemos, la persona puede entrar en un trance más grave y pueden suceder situaciones que no solamente la pueden dañar a sí misma, sino también puede dañar a las personas que la rodean. Aparte de que puede hacer un daño físico, puede desde el daño físico leve hasta el daño físico grave, incluso puede provocar lo que es un asesinato, en este caso la muerte, o también puede atentar contra su propia vida en este caso, y puede también lastimar a otra persona y puede acabar con la vida de este ser humano. Por eso es muy importante que ante las crisis que se están viviendo en el momento, saber qué tipo de auxilio psicológico se le puede dar a la persona. No es tan de golpe y decirle de que, ay, mira esto y esto y esto. Claro que no. Tenemos que tener una forma más diplomática, en este caso, hablarle, tampoco de una forma ni tan suave, sino que tiene que estar en un punto equilibrado para que podamos ayudar a la persona y ésta pueda tener la confianza en nosotros y poco a poco podamos ayudarla a estabilizarse y regular lo que son sus emociones. En conclusión, este tema es importante conocerlo porque, como bien dice su nombre, la psicosis en las crisis circunstanciales también se puede desarrollar, como lo había mencionado anteriormente, también puede ser debido a lo que es la pérdida de un familiar, puede ser un accidente o algún desastre natural y otros factores que pueden presentarse ante la persona, que puede conllevar a que esta persona también desarrolle este tipo de psicosis, conllevándola no solamente a dañarse a sí misma, sino también dañar a otras personas. Por eso es importante conocer esto, porque si en algún momento nosotros nos llegamos a cruzar con una persona que padece de esto, también sepamos conocer lo que son los primeros auxilios psicológicos, como yo les había mencionado, qué se puede hacer en esos momentos para que la persona pueda estabilizarse, y qué hacer de igual forma después que estas crisis pasen, con la finalidad de que la persona se pueda regularizar tanto físicamente como emocionalmente y pueda volver a estar en una rutina normal, siempre y cuando esté llevando un tratamiento psiquiátrico y también esté bajo control y bajo vigilancia en todo momento. Hola, yo voy a hablar de las diferencias entre el duelo normal y la psicosis por duelo utilizando unos ejemplos. En un duelo normal se llega a sentir una tristeza intensa y en una psicosis se puede llegar a tener una pérdida de contacto con nuestra realidad. En un duelo normal se llega a tener normalmente recuerdos del fallecido o de esta pérdida. En cambio, en una psicosis se llega a tener alucinaciones frecuentes. En un duelo normal se llega a sentir dolor emocional en cuanto al tema. En una psicosis se llegan delirios o pensamientos falsos respecto a dicho duelo. En el duelo normal se llega a una mejora en un proceso lento y poco a poco. En una psicosis los síntomas pueden llegar a empeorar y a escalar de nivel del más bajo al peor. En un duelo normal la persona conoce su realidad, y en la psicosis por duelo puede llegar inclusive a negarse a aceptar la muerte.
Ahora bien, hablaremos del diagnóstico. El diagnóstico debe de hacerse por un profesional en la salud mental, que en este caso sería un psicólogo o en casos más profundos un psiquiatra. Estos mismos evalúan síntomas, duración del proceso, estado emocional, conducta y sobre todo el historial clínico. ¿A qué me refiero con historial clínico? El paciente puede comenzar en lo que es con un psicólogo y este mismo puede pasarlo al psiquiatra. También es importante descartar la esquizofrenia, la depresión grave, el consumo de sustancias y otros trastornos mentales que pueden afectar dicho proceso. Es normal sentir presencia del fallecido durante el duelo. Algunas personas durante dicho duelo pueden soñar con el fallecido, escucharlo por momentos breves durante su día a día y recordarlo constantemente. Esto es algo completamente normal durante un duelo de pérdida. Ahora, diferente a un duelo de psicosis, los síntomas son intensos, la persona llega a ser muy persistente, afectan la vida diaria, en las actividades cotidianas, inclusive en las conductas del paciente. Y la persona llega a creer completamente que lo que está experimentando es real. Ahora hablaremos de los tratamientos, porque sí, la psicosis por duelo también puede tratarse. En este caso, como primer paso y fundamental que es importante seguir, es la terapia psicológica. Esta nos ayuda a procesar la pérdida, expresar emociones, recuperar estabilidad emocional y un mejor manejo del duelo. Los medicamentos, estos solamente se usan en casos muy poco comunes y de manera tal vez de último recurso. Los antipsicóticos, antidepresivos y medicamentos para calmar la ansiedad, siempre bajo supervisión médica. Y por último y no menos importante, el apoyo familiar. Este ayuda mucho cuando se escucha sin juzgar, se acompaña el proceso, se busca la ayuda personal y el apoyo moral y sentimental hacia el paciente que está viviendo dicho duelo. Las consecuencias si la psicosis por duelo o el duelo no se llegase a tratar podrían ser las siguientes. Si no reciben dicha atención de manera correcta, el paciente puede aislarse completamente, llegar a desarrollar una depresión severa, descuidar su salud, presentar el riesgo de dañarse accidentalmente o generarse autolesiones a su persona. Y como último y también muy importante, la persona puede empeorar psicológicamente en base a que no está llevando apoyo o tratamiento en su duelo. Por esto siempre es importante buscar ayuda profesional. Ahora también hablaremos de la prevención. Esto también no siempre se puede prevenir, pero sí es muy claro que puede reducir muchos riesgos hacia el paciente. Como recomendaciones, primero, siempre muy importante, es la expresión de las emociones. Nunca quedarnos guardados con absolutamente nada de lo que estemos sintiendo, pensando o analizando durante estas situaciones. Buscar apoyo emocional, amigos, familia, siempre rodeados de personas que nos estén ayudando a superar y a persistir en este duelo. Dormir adecuadamente y buscar terapia. Siempre buscar terapia y ayuda después de algún tipo de pérdida fuerte que dejan un marcaje importante en nuestras vidas. Ahora quiero utilizar como ejemplo una anécdota personal. Hace un año, mi papá falleció después de muchísimo tiempo de no haber tenido contacto con él. Pudimos recuperar nuestra buena relación. Desgraciadamente fue algo de solamente un par de meses, cuando para el mal momento falleció. Después de esto, me costó muchísimo asimilar la pérdida que había yo enfrentado en mi vida. El hecho de expresar mis emociones, el hecho de llorar durante un funeral, es algo que no cualquiera está preparado. ¿Por qué? Porque nadie espera este tipo de noticias. Llegas a casa y a veces puedes inclusive pensar que puedes vivir con la
con eso, y hay personas que su duelo puede durar 1, 2 días, una semana, un mes, años. Hay personas que a veces ni siquiera logran salir del duelo, y es ahí cuando entra la psicosis. La psicosis se puede dar en base a que no estás tratando este duelo y puedes generar alucinaciones, puedes perder memoria, etcétera. Cosas que he mencionado antes, ya que no puedes distinguir entre tus recuerdos y la realidad. Esto es un claro ejemplo de lo que es la psicosis. Ahora bien, hablaremos de la importancia de la salud mental. La psicosis por duelo nos ayuda a demostrar que las emociones afectan muchísimo al cerebro. El dolor emocional también necesita atención, porque así como es importante tener un cuerpo sano, también es necesario tener una mente sana. Pedir ayuda psicológica no es debilidad. Vulnerable no es sinónimo de algo malo. Es importante siempre conocer, reconocer nuestras emociones, expresarlas, hablar de ellos, preferentemente con un profesional que nos ayude a sobrellevar cualquier situación que estemos viviendo en nuestra vida. La salud mental es tan importante como la física. Muchas gracias. Para concluir, la psicosis por duelo es una condición psicológica poco frecuente pero muy importante, ya que demuestra el gran impacto que puede tener una pérdida emocional en la mente de una persona. A lo largo de este tema pudimos comprender que el duelo es una reacción natural ante la pérdida de alguien significativo. Pero cuando el dolor se vuelve demasiado intenso y difícil de procesar, puede provocar alteraciones graves en la percepción de la realidad. Además, aprendimos que existen distintos factores que pueden aumentar el riesgo, como las pérdidas inesperadas, la dependencia emocional, la falta de apoyo o antecedentes psicológicos. Por eso el acompañamiento familiar y el apoyo emocional y la ayuda profesional son fundamentales para que la persona pueda recuperarse poco a poco. Hablar de este tema también ayuda a crear más empatía y conciencia sobre la salud mental. Muchas veces las personas en duelo son juzgadas o incomprendidas cuando en realidad necesitan escuchar comprensión y apoyo. La salud mental es tan importante como la salud física, y pedir ayuda psicológica no debe verse como algo negativo. Finalmente, la psicosis por duelo nos deja una enseñanza importante. Las emociones humanas tienen un gran impacto en nuestra vida y en nuestra mente. Comprender este trastorno nos permite ser más sensibles ante el dolor de los demás y reconocer la importancia de atender las emociones antes de que el sufrimiento se vuelva más grave. Y eso sería todo. Seguimos con el siguiente tema.